Buenos días a todos. Soy Maximiliano Coster, el fundador de TICJOB. Os hablo ahora porque la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, vía el CRN, nos ha pedido realizar un estudio sobre las necesidades de formación en áreas específicas que han sido identificadas como áreas de mucho crecimiento en España. Entonces, una de estas es blockchain, además de ciberseguridad y data science. Entonces, estamos todos aquí en la mesa de ciberseguridad y antes de que cada uno se presente, pues os cuento un poco las etapas en las cuales estamos. Pues hemos hecho una primera etapa que era un análisis de datos vía una encuesta en la cual hemos sacado macro tendencias sobre el mercado de blockchain en España. Luego hemos hecho una serie de entrevistas con expertos de blockchain para tener pues, también resultados cualitativos sobre el mercado blockchain o lo que está ocurriendo en blockchain en España. Las conclusiones han sido bastante impresionantes. Primero, en la tasa de crecimiento de blockchain, porque el blockchain es un sector que está creciendo a más de dos dígitos en España. Uno. Lo segundo es que hay mucho más demanda de perfiles que oferta de perfiles. Hay una escasez bestial de perfiles en el mercado blockchain. Y también hay una escasez de formación, ¿no? Una escasez formativa, siendo que casi no hay formación en este sector. Entonces, estos son a grandes rasgos, estoy mirando. Sí. Y también un punto muy importante, había una falta grande de evangelización del blockchain al público general, porque la gente no se da cuenta de los múltiples campos de aplicación del blockchain. Todo el mundo piensa en criptomonedas y básicamente pues hay en el Internet de las Cosas, en muchos dominios hay posibilidad de utilizar el blockchain. Así que, sin nada más, pues propongo que cada uno se presente. Pues empezamos por Conchine Belén, que todavía hay educación en este mundo. Así que, sí. Women First. Bien. Nada, bueno, yo soy Conchín de Diego. Estamos en en lo que es la unidad técnica del CRN de Getafe, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, pues estamos un poco supervisando lo que es esta acción que forma parte de los planes nacionales de empleo para identificar las necesidades formativas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente estamos para oír vuestro feedback y vuestras impresiones y, digamos, vuestra experiencia, que nos es muy útil para luego elaborar toda la oferta formativa que tenemos para los desempleados. ¿De acuerdo? Gracias, Conchín. Belén. ¿Estás en mute? Perdón, nada más decir que estoy en el equipo de Conchín de apoyo para este trabajo de la unidad técnica y encantadísima de estar aquí con ustedes para oír todo lo que van a comentar. Mil gracias. Vale, Antonio. Bueno, yo soy Antonio Sotomayor, trabajo de director de desarrollo y blockchain en Finweb, donde nos dedicamos a hacer sistemas modernos de pago digitales basados en blockchain. Aparte de eso, pues también lo compatibilizo con, bueno, llevo mucho tiempo colaborando con el Consorcio Español de Alastria y lidero el grupo de trabajo donde estamos haciendo la red, digamos, de nueva generación de Alastria, basada en Hyperledger Besu, y donde estamos, bueno, pues eso, montando esta infraestructura que esperamos que pueda servir a todas las necesidades de blockchain a nivel país, ¿no? que es un objetivo bastante ambicioso y bastante bonito. Gracias, Alberto. Alberto Salamanca, soy Senior Manager en Babel. Entre otras cosas, soy responsable de la línea de servicios que llamamos en Babel dentro del área de innovación de blockchain y, en mi caso, mucha evangelización y haciendo llevar y descubriendo todos esos casos de uso a nuestros clientes. Okay. Gracias, Alberto. Juanma. Perdón. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Juan Ramón y bueno, soy fundador de Bicertify. Ofrecemos soluciones de seguridad en cloud para blockchain, para la emisión, gestión y difusión de certificados de titulaciones educativas o formativas. Llevamos un tiempo trabajando con algunas universidades, con centros educativos, para aprovechar la tecnología blockchain fuera de lo que es la criptoeconomía.
Vale, pues muchas gracias a todos por dedicarnos este tiempo, un poco vuestro tiempo. Entonces, propongo que empezamos directamente en el tema y con esta primera parte que es entender un poco cada uno de vosotros dentro de esta escasez de perfiles blockchain con conocimiento blockchain que hemos identificado, es vosotros, vuestras empresas, a la hora de reclutar un perfil blockchain, estamos hablando de un perfil junior, y cuál es la importancia de los conocimientos anteriores, ¿no? Hay realmente una importancia muy grande de los estudios. ¿Qué titulación mínima pensáis que es requerida para que una persona se oriente antes que una persona haga una formación específica en blockchain, ¿no? Vale, empezamos, pues Antonio. Vale. A ver, nosotros, hombre, lo que sí apreciamos mucho es que sean, digamos, gente que tenga una base más o menos amplia. Sí que es verdad que no estamos centrándonos en ningún tipo de formación en particular. O sea, no necesariamente pues, que sean universitarios o que vengan de otras ramas. Eso no es tan importante como a lo mejor que sí que tengan un bagaje importante. Y el tema de los conocimientos anteriores, digamos, aquí hay varios factores que influyen. El primer factor, no sé si conocéis la típica diagrama, este pie que hay por ahí, que dicen la disposición habitual de labores dentro de un proyecto blockchain, ¿no? Entonces, en esa disposición de labores a veces encuentras que apenas un 10% es trabajo en la blockchain, trabajo de desarrollar smart contracts. Luego hay otro 40% que es trabajo de interactuar contra la blockchain, ¿vale? Toda la gestión de wallets, toda la firma de esas transacciones, y esa es una parte muy importante. Y por último hay otro 50% que es el business as usual, ¿no? Una aplicación cloud que tiene su base de datos, tiene su sistema de mensajería, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el que nosotros tengamos gente que, aunque esté centrada en la parte de blockchain, pueda entender toda la parte, pueda entender cómo interactúa una parte con otra, porque continuamente están hablando esas partes entre sí, para nosotros es muy importante. Pero esto para Antonio, para esto, ¿tú piensas que una persona que decide, soy junior, decido formarme en blockchain, ¿tú piensas que esta persona, por ejemplo, necesita conocimientos previos en tecnología o una persona puede venir de derecho, de ciencias, de educación STEM o de legal o cualquier cosa? Yo he tenido compañeros que venían de derecho, por ejemplo. O sea, hay gente que la parte bonita de blockchain es que es algo que le pica a la gente, de repente entiende la posibilidad que tiene la tecnología y decide meterse. Y entonces eso para nosotros es completamente válido y además es muy enriquecedor. Sí que es verdad que luego necesita, sobre esa base de digamos, su conocimiento del previo, del que parte, sí que necesita luego una base tecnológica importante. O sea, necesita entender de qué estamos hablando y necesita poder entender, pues, que es una base de datos, que es digamos, programación habitual, que es una API, que es todo este tipo de cosas sí que la valoramos mucho y la necesitamos. A lo mejor no tienen que ser expertos en cada una de esa zona, pero sí que tienen que trabajar con una cierta soltura con ellas, ¿no? Necesitamos que tengan esa flexibilidad. Vale, entendido. ¿Alberto? En gran medida, muy de acuerdo con Antonio, ¿eh? Normalmente cuando hablamos de proyectos blockchain estamos hablando de una generalidad, ¿no? Hablamos de blockchain, pues eso, como un proyecto en sí mismo, pero normalmente no es así. La gráfica que comentaba Antonio del 10%, 40% y 50%, os diría que, en base a la experiencia, os diría que incluso ese 40% probablemente en muchos casos sea incluso menor. Con lo que los proyectos de blockchain están rodeados de mucha tecnología as usual que utilizamos normalmente en proyectos más tradicionales. Entonces, ¿qué necesitamos de personas que se van a integrar en proyectos de blockchain? En nuestro caso, al menos, sí que tienen que tener una base tecnológica. Y lo que pasa es que esa base tecnológica, en cierta manera, es bastante amplia, porque la tecnología blockchain no es una única tecnología. Podemos tener perfiles más dedicados al ámbito del desarrollo, con lo que nos vendrán muy bien conocimientos previos en JavaScript o en Node.js, etcétera. Y tenemos también otra variante, ¿no? Que está más cercana, podríamos decir, al ámbito de
los sistemas o incluso los conceptos de DevOps, ¿vale? Entonces, puede haber un mix porque el concepto blockchain no es una única tecnología, ¿vale? Y un proyecto blockchain no tiene una única tecnología. Vale, ok. Juan Ramón. Sí, yo también hablando desde la experiencia estoy bastante de acuerdo y lo separaría, o nosotros internamente lo separamos muy bien entre lo que son entender los procesos de negocio aplicados al blockchain, y ahí es donde pues, comparto con Antonio, nosotros tenemos gente que no es del sector tecnológico, pero entiende muy bien ciertos procesos, pues en nuestro caso legales y en nuestro caso también de educación, y les hemos tenido que ayudar a entender pues, la base de tecnología de toda la arquitectura, pues que viene un frontend, que viene un backend, que viene una base de datos, que hay conectividad, pero no a nivel técnico, sino a nivel más arquitectónico de las soluciones que desarrollamos. Y eso cada vez más nosotros estamos haciendo entender esto. A mí me acercan también proyectos de consultoría de que primero hace falta entender cómo es el proceso de negocio donde quieres aplicar la capa de blockchain y después esta arquitectura mínima para poderla entender e ir a hablar con los técnicos, ¿no? Entonces, esto es la primera que nosotros trabajamos. Y por otro lado, con gente junior estamos trabajando mucho con FPs que nos vienen con conocimientos, bueno, de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero más orientados, como comentaba Alberto, a la parte de sistemas y la parte de backend. Sí que dejamos muy de lado toda la parte de frontend, porque nosotros, tal como montamos las arquitecturas, tal como lo planteamos, pues blockchain es la capa última, digamos, dentro de una solución que el usuario final va a consumir. Entonces, diferenciaría muy bien estas dos partes, la necesidad de entender la tecnología desde una capa de negocio, y nosotros, bueno, yo he estado dando alguna formación a directores generales y capas intermedias para que entiendan cómo se tiene que gestionar esto, y creo que es muy necesario. Y por otro lado, a gente más junior, que puede ser posgrado de informática o FP, sí que introducirles en todo tema. Bueno, yo me estoy matando por el tema de los smart contracts y cómo hago un equipo de gente que cuando la gente de negocio aterriza la solución, la gente de programación coja aquello y lo transforme como hemos hecho toda la vida con el backend, con Java, con el resto de soluciones. Y al final, ostras, parece fácil, porque los que venimos de tecnología lo tenemos en la cabeza, no puede ser tan complejo, pero sí que lo es, porque abrimos toda unas bases de blockchain, ¿no? Descentralizado, que bueno, ese es el reto y creo que por eso estamos aquí. Y perdóname, no sé si puedo intervenir. Claro que sí. Pero esto que comenta Juan Ramón es exactamente lo que nos ha ocurrido durante toda la vida en todos los proyectos. Al final, cuando hablamos de digitalizar procesos, pues es esto, ¿no? Intentar comprenderlo e intentar trasladarlo a un ámbito más informático, le vamos a llamar. Pues en el ámbito de blockchain nos ocurre lo mismo. Efectivamente tenemos esos dos perfiles, unos muchísimo más orientados al negocio y a los procesos. Tenemos esa capa intermedia que para mí es la más valiosa de todas, que es saber trasladar todos esos procesos y esos cambios de los procesos a un ámbito tecnológico, y luego efectivamente está la ejecución, ¿vale? Y ahí, bueno, pues al final no deja de ser desarrollo de proyectos informáticos y a día de hoy estamos escasos de esos perfiles. Pero bueno, pues esto será temporal y de aquí a X tiempo, pues lógicamente se irán incorporando al ámbito laboral. Por eso ojalá hoy. Ojalá nos encontremos. Bueno, lo que va a salir de aquí poco son los project managers de blockchain que se encargarán de esto, de aterrizar necesidades de negocio a equipos de desarrollo para que lo entiendan, o al menos tal como lo estamos montando nosotros. Y creo que toda empresa de desarrollo que toda la vida ha trabajado con los jefes de proyecto que entienden muy bien de negocio, tienen que hablar con la parte técnica, ¿no? Y bueno, es el gran reto. Si entendió bien, parte negocio, parte project management y parte técnica, ¿no? Y entonces, sí. Si hoy cada una de estas partes pues requiere, si hablamos de blockchain, de formación o de capacitación específica en blockchain, pues la parte de ejecución más ejecutiva es una parte que va a necesitar un conocimiento previo en backend, si te he entendido bien, y base de datos. Y la parte project management es un poco un perfil mixto que tiene que entender, bueno, aterrizar el uno con el otro. Y la tercera parte, que es más del negocio, es más conocimiento de las posibilidades del blockchain, de poder aterrizar básicamente la solución
a desarrollo de negocio, ¿no? Estamos ahí. Sí. Yo hablo también desde mi experiencia, que tampoco es la única y tal, pero por ejemplo, yo llevo 2 años en IEBS, en un máster de blockchain y fintech, y lo que me encuentro es mucho directivo que simplemente necesita saber el potencial de blockchain y lo que implica gestionar eso, porque a veces, bueno, se meten en unos proyectos que no son capaces de evaluar económicamente el coste de desarrollar tecnológicamente una solución blockchain por lo que cuesta ahora los perfiles porque no hay demanda. Entonces, hoy no es viable desarrollar ciertas soluciones porque no hay demanda en el mercado y entonces muchos proyectos que yo reviso nos encontramos con eso. Mira, a día de hoy no, porque quien te tiene que desarrollar esto, el precio está a 150 euros la hora a nivel europeo, necesitas un equipo de 5 personas, por lo tanto tu budget va a ser de tanto. Esa es la parte de negocio que yo creo que hace que yo estoy intentando evangelizar o lo que yo puedo, ¿no?, aportar desde la gestión de tecnología, de cuidado donde nos metemos con el desarrollo de estas cosas porque los proyectos se van a mucho desarrollo y hablar de un MVP en blockchain, a mí a día de hoy todavía se puede, porque nosotros lo hemos hecho, hemos lanzado, pero es arriesgado, porque luego cuando escalas, cuando quieres escalar esa tecnología, bueno, Antonio, si tú estás también con proyectos de financieros, fintech, pasa el astro, ya lo sabes, lo que tiene que costar escalar proyectos de este tipo, ¿no? A nivel de equipo técnico. Y es donde hemos de casar las cosas. Yo creo que aquí tenemos un reto especial. O sea, efectivamente ha pasado con muchas áreas de la tecnología, pero yo creo que en blockchain es especialmente peligroso esa dicotomía entre negocio y tecnología, ¿vale? Ahí hay un desajuste de impedancias que lo hemos sufrido todos. De repente que hay digamos, el de negocio no termina de entender al técnico y el técnico no termina de entender al negocio, son dos bandos. Los dos bandos en blockchain, en mi humilde opinión, son peligrosísimos. Porque al final tienes unas limitaciones y tienes unas características tan peculiares que yo siempre lo digo, lo peligrosísimo de blockchain es empezar diciendo, ¿cuál es el lenguaje de programación que utilizáis aquí? Ah, pues es Solidity, empieza a aprender Solidity. No empieces por ahí. No, eso es lo último, último. Entiende de qué va esto, entiende que esto es muy diferente y que te puedes quemar los dedos en 1000 sitios. Y cuando hayas entendido eso, luego te puedes hacer programas. Pero vamos por partes. Entonces yo creo que en este caso yo creo que sí que es muy, muy beneficioso el que la gente de tecnología tenga una idea clara del por qué se hacen las cosas y que no simplemente a mí me manda una especificación y yo la hago, y que la gente de negocio entienda justo todas las limitaciones en las que nos estamos metiendo en este sector, ¿no? Que es muy peculiar y que hay cosas que directamente no se pueden hacer. Y no solo eso, sino que no se deben hacer. Entonces, esa es la parte que yo creo que tenemos que intentar reconciliar, y eso todavía es un reto mucho mayor, ¿no? Reconciliar estas dos partes para que sean un solo equipo, ¿vale? Para que alguien se está preocupando un poco más de esto y alguien se está preocupando más de esto otro. Pero básicamente que tengan un concepto común, porque si no, se convierte en unos proyectos muy, muy difíciles, en mi opinión. Vale, entonces, si ahora nos focalizamos más en la parte técnica, ¿no? Yo pienso que si estamos buscando los perfiles, únicamente si estáis todos de acuerdo, pero los perfiles que ahora mismo, si estamos hablando de formación de perfiles junior, nos estamos orientando más a la parte técnica de personas. Entonces, si nos focalizamos más en esta parte técnica, ¿vosotros qué tiempo pensáis, qué mínimo de formación tiene que tener una persona para poder ser empleable en una de vuestras empresas o en un nuevo proyecto? De decir, pues mira, estoy buscando una persona, esta persona es a priori interesado por el blockchain y hay esta formación. Pues yo voy a considerar que una persona que ha hecho, no sé, mínimo 6 meses, mínimo un mes, ¿cómo lo veis? Empezamos por Alberto. Bueno, es que la pregunta es un poco complicada, ¿eh? Yo creo que por eso todos nos hemos quedado de esta manera. Dale, Alberto, dale. Estamos esperando que otro diga la cifra y entonces ya nos adaptamos. Porque yo creo que esa cifra mágica no existe, ¿vale? ¿Y por qué no existe? Y esto es aplicable a blockchain y es aplicable casi a cualquier tecnología de desarrollo, ¿vale? A mí hay un concepto, y que los que me conocen están hartos de escucharme, lo que es primero el concepto espabilado, ¿no? Entonces, ese es un concepto que no es medible. Entonces, dependiendo de la persona, va a necesitar unos tiempos con respecto a otras. Si hablamos de una formación estándar,
yo te puedo dar una cifra, pero digamos como una cifra mínima para que alguien pueda tener cierto rodaje y se puedan incorporar a proyectos reales, pero que probablemente tengan que estar muy, muy acompañados por personas más senior. Y unas formaciones mínimas, dependiendo de cuánto sea ¿no? de fuertes esas formaciones, pero hombre, un mínimo de formación de 3 meses y después un acompañamiento de equipos más senior, bueno, pues sí que lo vería relevante. Pero lo dicho, si estamos hablando de perfiles que vienen con una base tecnológica, que vienen con experiencia previa en ámbitos de desarrollo o que han desarrollado, me invento, JavaScript en otros proyectos y lo que hacemos es trasladarlos ahora a proyectos de blockchain, pues esas personas ni 3 meses, quiero decir, será muchísimo menos tiempo y probablemente sean empleables al poquísimo tiempo, porque todo lo que es el ámbito de programación, una vez que conoces ciertos lenguajes y ciertos frameworks, tu curva es exponencial, o sea, rapidísimo te pones en línea con el resto de los compañeros. Pues, oye, muchas gracias por atreverte a... Siendo complicada, siendo complicada. No, pero únicamente para poner un poco en el contexto, acabamos de tener en otras tecnologías que nos han dicho, oye, menos de 1 año y medio imposible. La persona no puede abarcar, entonces aquí lo que veo es que es accesible y luego hablaremos de soft skills, ¿no? De competencias blandas, donde seguramente el espabilismo, si se puede decir así, será muy importante. A mí me encanta. Sí, no, que yo os iba a hablar precisamente de la experiencia que hemos tenido nosotros interna y va por ahí, pero claro, no podemos medir el espabilismo, entonces nosotros hemos cogido a 5 personas de FP de grado superior que eran espabilados y en 3 meses los hemos puesto a rodar. Nos ha costado Dios y la madre que el equipo. Y hilando un poco, Maximilian, por lo que has comentado, por las soft skills, porque claro, no venían del mercado laboral y meterlos en un equipo de Scrum para que rodasen con multidisciplinar, con gente de negocio, que puedo ser yo, claro, les ha venido todo de sopetón, pero con actitud, claro, al final la gente pues estaba motivada y demás. Entonces, yo te diría que quitando esto, me iría al doble, quitando el espabilismo, mínimo 6 meses, en lo que yo puedo aportar de FP, que viene una persona con conocimientos de backend, que bastante correctos, algo de frontend, tema de APIs lo tienen superado, algo de sistemas, hacer un intensivo de 6 meses, pero que estén cerca ya de alguna empresa, que tienen las prácticas en empresas y demás, con algún proyecto real es donde yo creo mínimo que deberían trabajar de media. Si cogemos a estos, a los que están más espabilados, en 3 meses alguien se pone a rodar si tiene ganas porque no deja de mirar, consume, se enchufa el proyecto y demás. Entonces, yo diría, si hay que mojarse, pues eso, y de FP de grado. De grado, he de decir que de universidad no nos ha salido tan bien y todavía no sé por qué, porque en principio vienen y lo que pasa es que vienen con, no sé, quizá con mucho más conocimiento o con, no sé, no hemos conseguido engancharlos a los proyectos igual. Hemos trabajado con la OPC y no vienen tan, no sé si es que no tan prácticos, no sé cómo definirlo. Y estamos viendo, entonces aquí también quizás si sale algo interesante para todos lo comentamos porque nos interesaría también ir haciendo crecer el equipo. Y ahí yo pienso que hay un concepto, antes de dejar la palabra a Antonio, hay un concepto muy importante que es el concepto de prácticas, ¿no? Es que al final, para resumir, el blockchain es algo también muy práctico, ¿no? Donde hay que poner las manos en la masa, ¿no? En la masa. Esto. Y donde esta parte, además con el lado espabilado, es muy importante. Entonces, Antonio, ¿tu cifra cuál es? Bueno, yo digo... No, bueno, yo primero voto porque el hashtag espabilismo se lo asociamos a Alberto, porque yo creo que eso ha creado un término muy bajo. Va a marcar. Aquí en Babel, cuando me piden skills, es la primera que pongo siempre. Yo voy a la línea de eso de la actitud frente a aptitud, efectivamente, que eso siempre abre muchísimas puertas y es una cosa, un valor muy, muy fuerte. Y luego ya, pues efectivamente, lo del tiempo, sí que es verdad que se puede mover en estos 3-6 meses. El tema aquí, lo que yo sí he visto en esta tecnología, y por eso considero que es bastante diferente a otras, es que requiere un periodo de sedimentación. O sea, hay un montón de cosas que crees haber aprendido,
resulta que también, sobre todo a lo mejor por eso está relacionado con lo que te pasa a ti con Juan Ramón, con el tema de las universidades, ¿no? Te toca desaprender unas cuantas. Entonces, eso también es un poco duro. Entonces, eso yo creo que requiere, frente a esta época que estamos hablando, que realmente es este one shot de conocimiento que necesitamos para que te puedas poner un poco acompañado, como dice Alberto, pero luego a partir de ahí hay una época larga de decir, espera, que yo no me he dado cuenta que esto realmente era así, ¿no? Todas estas limitaciones que tiene, todo esto de que si escribes 20 líneas de código en Solidity estás arriesgándote 20 veces más a perder un montón de dinero, mejor escribas 10. Este tipo de cosas, cada línea te cuesta, todo ese tipo de conceptos no es algo que alguien venga, si ya se ha acostumbrado y dice, bueno, pues yo programo en Python, o programo en Java, o programo en JavaScript, ya, pero es que esto es delicado, esto tiene sus partes complicadas, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de este digamos, persona empleable, que ya digamos, puedes empezar a trabajar con él, sí que requiere luego un periodo largo de asentamiento, de cambiarte un poco el chip con respecto a esta tecnología. Yo creo que eso es lo más peculiar. Yo quiero que, sumando un poco a lo que ha comentado Antonio, y creo que es muy importante, justo lo que has comentado de Solidity, las líneas de código y tocar dinero. Claro, yo hablo desde la experiencia de blockchain no asociado a temas financieros. Si vamos a temas financieros, os lo multiplico todo por 2. Es decir, nos vamos a 6 meses y un año, porque precisamente los riesgos que yo tengo de que a mí una titulación, que es lo que hacemos nosotros, pues se ejecute mal por lo que sea o no se suba a tiempo, no es lo mismo que una transacción en tiempo real. Por lo tanto, a nivel de estudios, yo creo que también tienen que tener mucho conocimiento de lo que se está tocando y el riesgo que conlleva. Al final es como la gente de backend que está en banca haciendo COBOL todavía y no toquemos nada de toda esa infraestructura de España porque igual la liamos muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también que la gente no se puede decir que en 3 meses estás programando en blockchain y te montas un wallet o te montas cualquier cosa porque, bueno, ya han habido incidentes de este tipo cuando se tiene que tener en cuenta. Solo ese matiz de diferenciación, ¿no? Vale. Hombre, incluso en tu sector también, aunque a lo mejor no está esa parte directamente económica, sí que hay un problema de seguridad importante. Tú estás ofreciendo una confianza. Si en un momento dado hay un problema de seguridad que hace que alguien pudiera generarse certificados para él, vale, que le diera el mismísimo la gana, al final tu negocio también se ve comprometido. Y es algo parecido, eso es al final es haber escrito la línea 10 detrás de la 11 o la 11 detrás de la 10, ya os acordáis del bug de DAO, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas al final hace que sea muy, muy delicado porque todos en el fondo, lo usemos para una cosa o lo usemos para otra, estamos gestionando elementos de valor y estamos gestionando elementos de confianza. Y eso ya es un reto por sí mismo que, insisto, hace falta que la gente que a lo mejor sale de una carrera le cambie el chip. Aquí, insisto, voy a insistir otra vez, el por qué es muy importante. Esa persona que tiene que estar trabajando, tiene que estar pensando en el porqué, tiene que estar pensando que está jugando con una máquina de incentivos. La gran gracia de blockchain realmente es que es máquina de incentivos en manos de cualquiera, ¿no? Esto es una teoría de juegos a domicilio. Aquí lo tenemos todo disponible y eso es un elemento muy, muy potente, pero muy complicado porque no estamos acostumbrados a trabajar con él. No es algo que te enseñen a hacer. Y eso está en manos del programador al final. Entonces, el que les vaya, digamos, entrando esa parte en su estructura cerebral de esa cosa tan diferente a lo que ellos les han enseñado a hacer, yo creo que es un reto que requiere tiempo. Sí, esto me permite saltar directamente a la segunda parte, que es la parte soft skills, ¿no? Competencias blandas. Está muy bien entender la tecnología, pero especialmente, si os entiendo bien, en blockchain, la parte competencias blandas, este lado de esta responsabilidad o de inquieto del entorno y bastante preciso, ¿no? Porque al final el blockchain entra mucho en sistemas de validación, ¿no? De validación en la cual, pues, o tienes confianza o no tienes confianza, no puedes tener un 70%. Entonces, o funciona al 100% o no funciona. Entonces, esto implica sobre... Entonces, la segunda parte, Antonio, como tú has acabado la primera, te dejo empezar la segunda. En competencias blandas, ¿tú qué piensas que son importantes a la hora de incluir en una formación para una persona que se quiere orientar hacia el blockchain?
Bueno, yo creo que aquí en este sector, como es un sector que todavía en el fondo estamos construyendo, ¿vale? Todavía estamos un poco en el salvaje oeste, lo cual es súper emocionante y también es peligroso, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace falta gente que tenga mucha capacidad de aprendizaje y mucha capacidad de adaptación, ¿no? Porque muchas de las cosas que en un momento dado estás viendo, luego te las van a ir cambiando. Entonces hace falta que se mantengan muy al día y muy continuamente actualizándose con esas tecnologías. Lo bueno de todo lo que aprendes es que para todo el sector, para toda la comunidad, toda la gente que está trabajando, también lo que existe es la base de lo futuro, con lo cual te ayuda muchísimo a entender lo futuro. Pero necesitas estar reciclándote continuamente y continuamente adaptándote. Luego otra cosa que yo también creo que es muy importante es la capacidad de trabajar en equipos que sean multidisciplinares, pero no en los multidisciplinares que tenemos asociado a Agile, ¿no? En el mismo equipo tenemos al de DevOps, tenemos al de Front, al de Back, al de QA. Estoy hablando de que en el mismo equipo tengas un psicólogo, un economista y un abogado. Ese es el tipo de cosas que ahora mismo todavía no está, pero la va a haber. Yo sigo insistiendo en esa capacidad de equipos multidisciplinares de verdad, porque es lo que va a necesitar. Insisto, esto es teoría de juegos, ¿vale? Y a muy poca gente se le enseñan. Estamos moviendo incentivos. Entonces, ser capaz, cuando vienes de una base muy técnica, pues tenemos siempre ese mundo, ¿no? El programador asociado que está ahí en su cueva y es alguien que no trata con nadie, ¿no? Y el de negocio que es un tipo con muchas habilidades para hablar con unos y con otros y para liar a todo el mundo y como todo el mundo separado, ¿no? Hace falta alguien que tenga la capacidad de entender lo que le están contando y de contarlo de una forma que el otro la pueda entender. Y eso puede decir, bueno, es que eso no es programación, ¿vale? Pero es fundamental en esto porque, insisto, le va a tocar trabajar con equipos que van a ser multidisciplinares de verdad multidisciplinares. Y por último, pues a cuento de todo esto que estamos hablando, de que todo cambia mucho, yo creo que hace falta un poco de mentalidad de arquitectura de software, mentalidad de entender la visión global de lo que estás haciendo y la capacidad de ser creativo. De ser creativo porque, insisto, es que lo estamos construyendo esto ahora mismo entre todos, ¿no? No están todavía los manuales hechos, ni las best practices ya están definidas. Entonces yo creo que una cierta cantidad de creatividad y capacidad de ver el big picture, ¿no? Yo creo que es fundamental. Perfecto. Juan Ramón. Bueno, muy alineado. Al final nos metemos yo creo que en el sector del desarrollo como tal y es exactamente lo mismo. Primero, actitud, porque si no, no se hace nada. Y segundo, el tema de trabajos multidisciplinares, más allá de lo que comentaba, que no es el equipo multidisciplinar técnico, sino el equipo multidisciplinar de la capa de negocio completa al nivel que comenta Antonio, de que podemos juntarnos aquí quien sea para presentar un proyecto. Y creo que esto es una de las cosas que hace falta, que no se monten los corralitos de la gente técnica, solo hablar de lo suyo y los otros son los malos porque son los que tienen más habilidades sociales porque estamos en negocio, ¿no? Y entonces estamos ahí con que nos ven como los malos porque tenemos habilidades sociales y ellos se montan ahí sus... Oye, que chicos, nos hemos de juntar todo y aquí es muy necesario estar con la mente abierta. Si no, no funcionan los proyectos. Y esto está, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos sufrido 200.000 veces. Como alguien decide ir por su cuenta, un proyecto se puede desviar y se puede ir al garete. Entonces, es súper importante que los equipos de desarrollo, la gente que estudia, entienda que no va a haber todo el día temas técnicos solo. O sea, es primordial. No, es que yo podría decir que el 20 o el 25 de porcentaje del tiempo de tu empleo va a ser entender y hablar con gente que no es del ámbito técnico, para que te puedan trasladar las necesidades, para que te presentamos la arquitectura, estamos en esta capa, uno se encarga de esto, o sea, ver la foto más grande. Y eso es otro de los grandes retos en blockchain y en la parte técnica en concreto que tenemos aquí en España. Vale, sí, entendido. Yo creo que poco más que añadir, ¿eh? O sea, que es totalmente de acuerdo. Yo creo que esto lo hemos sufrido todos bueno, y por añadir, pero yo creo que Antonio en cierta manera también lo ha dicho, ¿vale? Lo del concepto adaptable en una velocidad de cambio muy grande, ¿vale? Yo siempre lo digo que es una de las ventajas y de los inconvenientes. Velocidad a la que se está moviendo. Alberto, ¿Me escuchas? Perdona. Sí, se te ha congelado un segundo, pero he entendido la adaptación, ¿no? Adaptación y adaptarse al cambio, que es un sector que está por la velocidad a cambio que estamos en el ámbito de blockchain. Entonces, bueno, pues esas personas que intervienen en nuestros proyectos, que tengan esa capacidad de actualización y de estar a la última,
es fundamental. Por lo que decía Antonio, estamos sentando las bases y es muy importante también tener el conocimiento actual porque va a ser la base del futuro. Pero no pueden perder el tren y estarse actualizando continuamente. Una cosa, cuando os escucho todos hablar, podemos decir que estamos tan al principio de desarrollo de blockchain que todavía estamos buscando perfiles bastante generalistas en términos de tecnología, en términos de negocios, que todavía no estamos tan específicos como, por ejemplo, en otras áreas, ¿no? Áreas de tecnología donde realmente estamos buscando, pues la gente está buscando perfiles ya muy específicos, que ahora en el blockchain pues todavía está abierto a una persona que tiene buenos fundamentos, que tiene buena pasión y espabilismo para el tema, que todavía el campo, como sois precursores en este ámbito, todavía el campo es un poco del far oeste y ahí voy a poner mi tienda. A ver, empiezo yo. Aquí pasa, en el ámbito técnico, lo que pasa es que yo he trabajado con músicos que eran unos programadores de la hostia. Entonces, claro, al final premia más el espabilismo que lo otro. Ahora sí que es verdad, desde mi punto de vista, que la gente que me viene de backend a mí me sirve mucho más porque a nivel lógico la cabeza ya la tiene un poquito más para nosotros, estructurada de cómo le tenemos que explicar para que luego ejecute las reglas de negocio dentro de smart contracts, para que haga y deshaga, ¿no? En cambio, gente de UX o frontend que le gusta mucho y hace pantallas pues súper usables y demás, no nos ha servido tanto porque ellos tienen pues otra visión, ¿no? Entonces yo ahí puedo responder la pregunta. Y a nivel de negocio, sí que lo que sea. O sea, yo creo que a cualquier persona le podemos explicar las bases, si tiene interés, le podemos explicar las bases del blockchain y que ellos, con sus procesos de negocio, con sus cadenas de valor, que entiendan de esto, ir bajando y aterrizando. Sí, lo que decía Antonio, pienso, una parte muy arquitectura, ¿no? Muy tener una visión de arquitectos más. Yo soy muy yo es que justo lo ha dicho Antonio, y es que yo soy muy pesado con eso, de vamos a pintar por favor lo que queremos, cogemos la pizarra. O sea, yo me he metido en proyectos de blockchain que se ha empezado, pero ¿y que para qué es esto, no? O sea, vamos a construir, y yo lo asimilo mucho a la construcción. ¿Alguien piensa en construir un edificio sin hacer un plano? Pues nos volvemos locos. O sea, vamos a construir las torres, bueno, en Barcelona, ¿no? Las torres Mafre, sin planos. Ostras. Ahora, y cuando digo esto, entonces la gente ya empieza a entender cómo va la película. Y creo que es muy necesario de que, vale, vamos a sentar aquí, vamos a hacer, vamos a ver si luego esto es viable, bueno, y es muy, muy importante, Antonio lo ha comentado y lo ha explicado muy bien, que esta parte arquitectónica es vital para cualquier proyecto. Alberto. Muy de acuerdo, pero al comentario de los planos, en blockchain, y yo también lo he visto en casi todos los proyectos, lo que pasa es que es cierto que probablemente estos proyectos blockchain tengan ahora mismo o nos parezca que tengan una complejidad que incluso esos planos se nos hacen aún más necesarios. Pero sí, en cuanto a los perfiles, yo os diría que prácticamente ahora los perfiles los podemos considerar en cierta medida más generalistas e incluso reutilizables en otros ámbitos tecnológicos. Por descontado que en la parte de frontend, si hablamos de un frontend puro, es que incluso se debe de abstraer de lo que hay por detrás. O sea, que ni siquiera deberían de saber si lo que tenemos es una red blockchain al final del todo o tenemos un Oracle que está gestionando las cosas. Prácticamente el frontend no se entera. Vale, perfecto. Pues entonces esto me parece clarísimo. Si os parece, pasamos un poco a bajar un poco a concretizar un poco las formaciones posibles. Y os he mandado pues, una diapositiva que salía de la encuesta que hicimos, donde las personas que han respondido a esta encuesta nos han apuntado las áreas formativas donde más hace falta formación en blockchain. Entonces, no sé si la tenéis enfrente de vosotros, pero uno es Smart Contracts, luego Bitcoin, Moreno, claves, Hyperledger, Ethereum, Hyperledgers, Burrows, entornos Alastri, Solidity, JavaScript, despliegue y Golang. Y además, luego pues había una pregunta abierta donde la gente ha podido poner necesidades adicionales donde realmente entra
un comentario que habéis hecho, que es esta noción de negocio bastante importante, entender dónde que las aplicaciones tienen un impacto financiero grande. Entonces, para vosotros, hoy por hoy, si estamos montando una formación especializada en blockchain, ¿cuáles son las competencias realmente que pensáis que se tienen que enseñar en esta formación? ¿Quién quiere empezar? Antonio, te veo. Vale, no, empiezo yo, no, era para que tú no dieras paso, para que no pisara la palabra. Bueno, aquí pasa, en tecnología siempre es igual, ¿no? Al final en tecnología tú tomas unas decisiones por tus características personales, lo que te gusta más, le gusta menos, y aquí estamos todos los días a base de guerras religiosas, ¿no? Java sí, no, Python sí, no, esto lo hacemos todos los días, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que aparezca en una slide de este tipo va a chocar contra nuestras creencias personales. Dicho eso, yo aquí, por ejemplo, pues no estoy muy de acuerdo con estas proporciones, ¿no? De hecho, de una forma completamente personal, ¿no? Veo, por ejemplo, muy alto algo tipo Hyperledger Burroughs, que es un proyecto curioso, pero creo que sin ofender a nadie es prácticamente irrelevante hoy en día. Y veo, por ejemplo, muy bajito JavaScript, que es ahora mismo es la herramienta con la que está jugando medio mundo, ¿no? O sea, no digo que necesites saber JavaScript para trabajar en blockchain, ni muchísimo menos, pero en cuanto te muevas de un proyecto a otro y llegas a una comunidad a otra, difícil es que no estés lanzando los tests en JavaScript o utilizándolo para acceder directamente desde una app o mil cosas, ¿no? Entonces, el tema aquí son los pesos, el ver cada una de estas tecnologías y qué es lo que suponen realmente, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de los smart contracts yo sí que es verdad, lo veo muy importante, sobre todo, además, conocer el concepto. Y yo lo que sí hubiera sido aquí en esta, digamos, en esta lista, es un poco más, a lo mejor ya lo han hecho con cosas como Burroughs, ¿no? Pero un poco más apostar por temas de futuro. El mayor problema que tiene la formación en un entorno tan cambiante como esto es, tú hoy en día te pones a aprender algo y lo que estás aprendiendo es lo que tu profesor aprendió ayer. Y eso es lo que te enseña a ti. Pero te tiene que enseñar una cosa que es la que tú vas a necesitar dentro de un tiempo, cuando termines la formación. Y eso es un reto que tiene la formación de por sí, y es la gran crisis de las universidades a la hora de sacar gente a un mercado laboral que está cambiando continuamente, ¿vale? Hasta ahí es lo normal. Dado que este sector es como es, yo es que me atrevería a apostar directamente por meter conceptos un poco edge, un poco que estén en el bleeding edge, que a lo mejor fructifican o a lo mejor no, pero que por lo menos ya te preparan para eso. Por ejemplo, yo aquí veo que temas, uno de los grandes problemas de la blockchain es el tema de la seguridad y la privacidad de las transacciones, ¿no? Aquí no veo nada relacionado con la privacidad. Tenemos varios mundos abiertos con la privacidad de las transacciones, ¿vale? Private Transaction Manager, gestor de transacciones privadas, TES, que es otra capacidad, y sobre todo es el mundo de las pruebas de conocimiento cero. Esos son mundos importantísimos que van a cambiar completamente el espectro de lo que hacemos hasta ahora. En un momento dado una empresa no está utilizando blockchain porque dice, bueno, es que esto que estoy poniendo aquí lo está viendo más gente y no quiero que lo vea. Y eso tenemos que solucionarlo si queremos que esto evolucione. Y ya hay varias soluciones. No son exactamente la misma, pero hay varios intentos, ¿vale? Como todo lo que es, por ejemplo, el Baseline Protocol, que yo lo considero interesantísimo, el proyecto Avalon de Hyperledger. Hay muchas cosas muy interesantes. Entonces yo vería muy importante exponer a la gente que está recibiendo una formación a esto es lo que hay y esto es lo que va a haber. Y a lo mejor lo que va a haber no es exactamente esto, pero es un hijo de esto. Entiéndelo ya, porque además eso te hace muy empleable, porque tú ya recibes una persona que está en un punto en que tú todavía no has llegado o que estás llegando. Y para ti eso es muy práctico en una cosa que está cambiando continuamente. Es el viejo problema de ponerse a estudiar COBOL. Si te pones a estudiar COBOL, tienes un mercado ya completamente saturado de gente que tiene muchísima experiencia. Nunca vas a poder llegar. Investiga lo último con criterio de que tenga buena pinta. Dices, esto es una pieza que hace falta. Y eso te va a hacer muy, muy empleable, ¿no? Entonces yo aquí añadiría muchas cosas. Añadiría pues el tema de estudiar estándares, que son software que te regalan, es un open source de gente que ya ha hecho ese análisis y dice, mira, un token no fungible debería ser así. Ah, pues es verdad. Pero si el token no fungible lo quieres usar para elementos a lo mejor que tienes que mover con mucha rapidez, como por ejemplo los assets digitales de un juego, pues podría ser así. Pues también es verdad. Entonces el trabajo está hecho, es un análisis del que aprendes muchísimo. Entonces yo creo que los estándares, la criptografía, todo lo que es gestión
de transacciones privadas. Yo eso lo vería mucho más importante que, por ejemplo, elementos como el Bitcoin. Me entiendo que donde pone moreno quiere decir monero, porque lo de Bitcoin moreno me ha sorprendido, ¿vale? Igual que el consorcio Alastri, supongo que es Alastria. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo creo que Bitcoin tendrá una influencia en el futuro significativa, pero no necesariamente la que pensamos que va a tener. Con lo cual yo tampoco creo que va a ser un elemento, perdón si alguno de los de aquí es hiper mega fan de Bitcoin, yo creo que Bitcoin va a ser un elemento importante, pero creo de verdad que todavía no sabemos cómo. Con lo cual creo que es importante aprenderlo, pero quizás no darle una importancia tan desmesurada a la hora de la empleabilidad. Gracias, Antonio. ¿Quién se lanza? Yo como comentario general de lo que nos habéis pasado, me da la sensación, vale, pero aquí puedo estar muy equivocado, que las que han salido mayoritarias, en cierta manera, es porque es un poco lo que suena, ¿no? Porque, bueno, pues hablar de que la formación principal tenga que ser Ethereum, así en general, no sé, no veo que encaje. Y Bitcoin, que también esté de las mayoritarias, tampoco me encaja. Si pensamos, y así lo estoy intentando entender yo durante toda la charla, que estamos hablando de formaciones bien basadas en tecnología, bien basadas en funcionalidad, desde luego subiría mucho más los skills tecnológicos como JavaScript, por ejemplo, como comentaba Antonio, o si hablamos de otro tipo de formaciones, pues que estén más relacionados pues eso, con lo que es el negocio, los procesos y la transformación a nuevos casos de uso. Pero lo que nos ha salido en esa gráfica casi son generalidades de conceptos que existen a día de hoy y que, bueno, por formación en sí mismo de Bitcoin podemos dar, pero probablemente una persona que quiere incluirse en el ámbito laboral, que estudie Bitcoin así en general, pues sirve de muy poquito, ¿vale? Le servirá para tener charlas entre compañeros, pero no para trabajar en este mundo. Vale, ok, pues pienso que es muy interesante aclarar justo esta parte, ¿no? Que nosotros también estábamos leyendo este gráfico y pues, la parte cualitativa es casi más importante que la parte cuantitativa, porque al final el cuantitativo hay muy poca gente que son aptos de entrar un poco más en el detalle y como tú dices, son un poco conceptos mainframe que, bueno, yo voy a seleccionar esto porque es lo que me suena. Tiene mucho sentido. Juan Ramón. Sí, yo soy más radical que Alberto. De criptomonedas no debería haber nada. Es decir, cuando tú tienes las bases de blockchain ya te vas a buscar la vida de las criptomonedas y todo esto, porque al final a mí me ha pasado, dando alguna charla, que ha derivado todo hacia el Bitcoin, el arbitraje y demás. Y yo creo que eso es, bueno, yo intento de huir, ¿no?, de esa parte de aquí. Entonces, a nivel cuantitativo, pues es lo que más suena, todos lo sabemos, pero a nivel cualitativo hay muchísimo trabajo. Entonces, yo pondría primero, haciendo referencia a Antonio, toda la parte de skills de programación, JavaScript, Solidity, vamos, de lo que más. Y luego las partes conceptuales, todo el tema de smart contracts y para mí el tema de despliegue, sistemas y DevOps también es muy importante, o sea, que es el pan de cada día, ¿no? Pero a mí no me sirve que tu programa funcione en tu ordenador, yo lo necesito que esté desplegado en cloud, ¿no? Y eso en blockchain, pero también a nivel general, nos pasa muchísimo, de que salen de allí pensando que su trabajo únicamente y su responsabilidad es que funcione en una pantalla. No, aquí la solución, y volviendo a la arquitectura, es, oye, que esto lo ha de consumir no sé cuánta gente en un servidor que está colgado en Amazon Web Service o donde sea, entonces necesitan conocimientos de despliegue de todo este tipo de soluciones. Nosotros a veces trabajamos con blockchains privadas y pues nos hace falta, ¿no?, que la gente entienda cómo funcionan todo el tema de despliegues. Y poquita cosa más. Más o menos ya creo que está todo comentado. Es decir, muy importante la parte técnica, que no se tenga que explicar una y otra vez, el tema de smart contracts, la base, Solidity, nosotros estamos apretando con el equipo y bueno, que hay que estar al día también. O sea, es que el espabilismo vuelve a salir porque o estás al día o te quedas desfasado. Entonces yo creo que también es muy importante, pues eso, entender las teorías de dónde nace, más allá de que sí, venga, 2009, nos vamos al Bitcoin, vale, pero aparte de ahí, ¿no?, muchos casos prácticos
de cómo se está utilizando la tecnología afuera, pues con criptografía, con tema de seguridad, con tema de finanzas, con tema pues nosotros de educación, con temas logísticos, que podemos ver muchos ejemplos. Entonces creo que la gente técnica tiene que ver más allá de esto que hemos visto de Ethereum, Bitcoin y toda esta parte. Fantástico, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Nos quedan 5 minutos, no sé si alguien tiene algo que añadir. Belén, Conchín, o algo, vosotros que sois los profesionales de Bitcoin, si os parece que no hemos visto una parte muy grande, pues es el momento. Max, me gustaría, si puede ser, hacerle una pregunta a Antonio, porque lo tengo ya apuntado cuando dijo que una de las cosas que se requiere sería para los candidatos un periodo para desaprender lo que han aprendido, entiendo, cuando hablábamos de los grados y tal. ¿A qué te referías, Antonio, cuando los recién titulados tenían, los pobres, que desaprender lo que han aprendido? A ver, no está, a lo mejor desaprender ha sido un poco demasiado, ¿no? No es tanto la parte de desaprender, sino el cosas en las que no te habías centrado que tenían importancia. Por ejemplo, si tú haces un programa y tu programa se ejecuta bien y cumple su función, el que tenga 1000 líneas de código o tenga 100 es irrelevante, es completamente irrelevante. De hecho, había una época ya muy pasada, gracias a Dios, en que la cantidad de trabajo que habías hecho se medía por línea de código, ¿no? Entonces, este concepto antes se pensaba que un programador era un señor que pagaba por programar. Ahora hemos cambiado. El programador es un señor que paga por pensar. Entonces, el número de líneas de código no tiene ninguna importancia. Pero es que cuando llegas a determinados elementos, como por ejemplo el ejemplo de Solidity, el hecho de que cada línea cuesta gas y ese gas no solo tienes que pagar, sino incluso una red sin gas es el que ocupa dentro de un bloque, así que cuanto más gas, menos te cabe dentro de un bloque y infecta el rendimiento. Todo ese tipo de mentalidad no es algo que vaya asociado a cuando tú pensabas que estabas haciendo un buen trabajo. En ese sentido me refiero a desaprender. No es que hayas hecho nada malo, es que tú hacías el mejor trabajo posible, el mejor trabajo posible era hacer una aplicación con 100.000 líneas de código, ¿no? Y ahora resulta que no es así. A mí me encanta siempre esa frase de Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito, que decía que el diseño perfecto no era cuando no tienes nada más que añadir, era cuando no tienes nada más que quitar. Esa frase me encanta, o sea, me vuelve absolutamente loco, porque va un poco en la línea de cómo pienso yo que deberían funcionar muchos sistemas y yo creo que es fundamental para una estructura como esta, ¿no? Tenemos que tender a las estructuras más simples posibles que solucionan el problema utilizando, sin llegar a la navaja de Ockham y eso, pero bueno, que nos permiten utilizar la blockchain para lo que está pensada y justo para eso, y el resto tiene que estar en otro sitio, ¿no? Y esa parte que va en blockchain tiene que ser muy delicada, muy fina, muy entendible para todo el mundo y tiene que cumplir unas cosas que, insisto, no es lo que normalmente te preparan para hacer. En ese sentido decía desaprender y no en otro, de verdad. Okay, mil gracias, muy claro. Muchas gracias. Vale. Pues entonces, si no tenéis nada más que decir, ahora o nunca. Yo un último comentario que yo creo que Juan Ramón también lo llegó a comentar en un momento dado y al hilo de lo que acaba de decir Antonio, qué importante es que los proyectos que desarrollemos con una base tecnológica de blockchain realmente aporten algo a ese proyecto. Es decir, me encanta decir cuando hago visitas por los clientes, no hagamos proyectos de blockchain por hacer proyectos de blockchain. Veamos de tu proyecto, de tus procesos, qué cosas te pueden aportar un valor aplicando esta tecnología y si no te la aplica, de verdad, no utilices blockchain, que si no a medio plazo va a ser contraproducente para que todos entendamos realmente para qué sirve y hagamos buenos proyectos con esta tecnología. Vale. Esta parte de evangelización que es muy importante, ¿no? Entiendo que más que una moda es justo evangelizar y que la gente sepa a qué le sirve y a qué no le sirve. Perfecto, pues muchísimas gracias para vuestro tiempo, por vuestros aportes que han sido interesantísimos y de participar a esta mesa de trabajo en la cual pues al final yo pienso que la formación y las empresas cada vez tienen que estar más cerca para facilitar el mercado laboral y también para facilitar que España tenga estos profesionales en blockchain que necesitamos para el futuro. Así que muchas gracias a todos y espero veros pronto. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Bye.